Bien, pues nada, una semana más nos disponemos a escucharte, a que compartas con nosotros aquello que tengas ya preparado en el corazón. Muy bien, pues sí, el Señor ya nos tiene algo preparado por aquí. Ven. Pues comenzamos, ¿no, Manuel? Sí. Bueno, Señor Jesús, como siempre, queridos hermanos y hermanas, siempre la verdad que a los creyentes nos gusta poner todas las cosas en las manos del Señor y que todo lo que hablemos realmente pueda hacer el Señor en nosotros y que nos limpie con su sangre preciosa. Así que vamos a orar para poner este tiempo en el Señor. Señor Jesús, te amamos, Señor, gracias por tu vida que tú has puesto dentro de nosotros y ahora nosotros queremos ser guiados por ti. Y en esta mañana te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, una sangre eficaz, una sangre que nos limpia, no solamente no nos cubre, sino que limpia. Señor, límpianos tú en esta mañana, limpia nuestros oídos, limpia todo nuestro ser, para que hoy podamos tanto hablarte a ti como recibirte y oírte de una manera pura. Señor Jesús, y en esta mañana decimos que te amamos, de que tú eres todo lo que nosotros deseamos en este día. Señor, háblanos tú en esta mañana. Tú eres el verdadero pan que descendió del cielo. Señor, alimentanos. Señor, como te dijeron tus discípulos, danos tú siempre esta comida. Danos esta comida en esta mañana, Señor, porque, nos sentimos, Señor, que te necesitamos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la verdad que es maravilloso de cómo nosotros podemos disfrutar de esta persona viviente en nosotros y cómo Él se nos dio como alimento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el maná, cómo el pueblo de Israel, después de salir del mundo, de la tiranía del faraón, del enemigo, de Satanás, de allí, ellos salieron, pero salieron no solamente ellos, sino salieron con el Cordero dentro de ellos. Ellos ya habían comido y recibido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso de que ellos no cruzaron solamente el Mar Rojo, sino lo cruzaron con el Cordero. Ellos necesitaban una fuerza especial. Oh, qué maravilloso de que nosotros salimos del mundo, de la tiranía del enemigo, y hoy nosotros podemos decir que estamos sirviendo a un Dios vivo. Hermano, un Dios vivo que realmente mora dentro de nosotros. Pero claro, ellos recibieron el Cordero y comieron y fueron limpios por medio de la sangre en el dintel de la puerta, en el quicio de la puerta, y comieron ese Cordero. Entonces nosotros, cuando recibimos al Señor, comimos ese Cordero y recibimos ese Cordero como el Espíritu, todo inclusivo dentro de nosotros. Y también fuimos limpios por la sangre de Cristo. Éramos unos vasos que estábamos sucios, llenos de muchas cosas, de mucho odio, llenos de muchos vicios, llenos de muchas cosas, ¿verdad? Pero qué maravilloso de que Cristo vino y ese vaso que Él había creado para contenerle a Él, para disfrutarle a Él, para que fuese lleno de Él, ese vaso fue lleno de muchas cosas. Y estábamos como aquel samaritano en aquella cuneta, en el estercolero, estábamos llenos de mucha suciedad. Pero qué maravilloso de que Cristo, Dios mismo, Él se hizo hombre con el propósito de realmente recobrar el vaso que Él había creado para contenerle a Él. Y ese vaso fue limpio, Él nos limpió con su sangre preciosa. Y aún Él nos sigue limpiando, porque Él no solamente murió como el pecado, sino también por nuestras transgresiones, digamos, ¿no? El pecado original, pero también por las muchas cosas que hacemos durante el día. Él nos limpia. Él limpió ese vaso maravilloso, que es el hombre que fue creado a su imagen, para ahora contenerlo a Él. Y Él mismo vino y se depositó en ese vaso, dentro de ti y dentro de mí. Esto tiene que hacernos arder en este día, de verdad. Cada momento, cada segundo, de verdad, tenemos que estar siendo agradecidos a Dios por la vida que Él ha puesto dentro de nosotros. Entonces ese pueblo de Israel ya pasó el Mar Rojo y llegó al desierto. Y en el desierto, queridos hermanos y hermanas, allí no hay nada que podamos sembrar. Allí no hay hortaliza, allí no hay nada. Estas personas llegaron allí y necesitaban depender total y exclusivamente de Dios. Nosotros tenemos que ser esas personas
que no buscamos a ver de qué alimentarnos, de qué sembrar, sino realmente depender de este Cristo maravilloso. Y realmente ellos dependieron de Dios, porque durante 40 años el maná estaba descendiendo cada día. Nunca lo dejó Dios. Ellos siempre eran alimentados. ¿Por qué tenían que comer maná durante tanto tiempo? Porque ellos salieron de Egipto. Y todavía dentro de ellos, en sus células, en sus mismos cuerpos, traían muchas cosas. Dice que olían, ellos echaban de menos los puerros, los nabos, los ajos, todas esas cosas. Ellos estaban constituidos todavía de toda la comida de egipcia, pero Dios cambió su dieta, cambió la dieta. En vez de comer puerros y nabos, Dios le mandó el maná. Y ese maná es maravilloso. Y hablamos 5 puntos la semana pasada de que el maná era un misterio. Ellos le dijeron, ¿qué es esto? No sabían ni qué es esto, era un misterio. Igual Cristo, hoy para nosotros es un misterio, pero un misterio que ha sido revelado porque se nos ha dado como alimento. Y dice que era un milagro, el segundo punto que hablamos, que era un milagro duradero. Es decir, que el Cristo que nosotros hemos recibido no es para que mañana se vaya y pasado, o estemos hoy un día, no. Ese milagro más grande es que Dios ha venido a hacer morada dentro de nosotros, es un milagro duradero. Y ese maná, dice el punto número 3, decía que había descendido del cielo. Qué maravilloso de que nosotros todo lo que tenemos que alimentarnos es lo que desciende del cielo, de lo celestial. Oh Señor Jesús, aliméntanos de lo divino. En Colosenses 3, 1 y 2, el mismo apóstol Pablo, él dice, buscar las cosas de arriba. Nosotros no tenemos que buscar nada de la tierra, hermanos y hermanas, de verdad. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, buscando las cosas de arriba, donde está lo divino, lo celestial. Y eso está conectado con nuestro espíritu, porque el trono de Dios está en los cielos, pero hoy está también en nuestro espíritu. Él está intercediendo por nosotros y está dentro de nosotros. Es decir, que la comida era celestial. Así que, queridos hermanos, varios puntos estuvimos compartiendo la semana pasada y realmente fue algo. Pero queremos seguir compartiendo lo rico y lo maravilloso que es este maná. Porque hoy nosotros hablamos del verdadero maná, que es Cristo. Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, como hemos dicho, era milagroso, era misterioso, era celestial, todo esto era. Y dice que también dice que el maná descendía con el rocío, quiere decir que él venía lleno de gracia. La gracia, dice que cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso de que el maná venía también con la gracia de Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, esto es algo tremendo. Entonces nos vamos a ir al punto número 6 ahora que comenzamos en este día de hoy, de cómo realmente el maná era algo pequeño. Y yo le tengo puesto aquí la letra F, y entonces dice que el maná es pequeño. Dice, Cristo nació en un pesebre. Es decir, que no era algo que venía algo grandioso, como un rey, con una alcoba grandísima, como algo, no. Qué maravilloso de que este Cristo, el Rey de la Gloria, él vino a algo muy pequeño, donde él fue introducido en un pesebre. Y él se crió en la casa de un carpintero. En aquel tiempo un carpintero era algo muy humilde, y ahora es humilde. Dice que estaban en una ciudad pequeña y menospreciada. Esto indica, dice que el Señor no exhibió su grandeza, porque Él era grande, pero Él no exhibió su grandeza. Él vino y se puso a nuestro lado, y aún se humilló en nosotros. Eso es algo maravilloso, hermano, de que el Rey de Gloria vino a morar en un pesebre. ¿Y sabéis para qué sirve un pesebre? Un pesebre donde come los mulos, las vacas y todo eso. Aún Él nos muestra que Él vino como alimento para que nosotros le pudiésemos comer. Él vino en un pesebre, como diciendo, yo soy esta comida. Pero no vino como algo, como un banquete, algo escandaloso, no.
en un pesebre. Esto nos habla de que Él vino como alimento. El maná era algo pequeño. Ahora vamos a leer un versículo, y ese versículo habla de que el maná era menudo, era pequeño, muy pequeño. Él no exhibió su grandeza, sino que Él prefirió ser pequeño a los ojos de los hombres. Él fue pequeño a los ojos. Además dice que en Él no había hermosura para que nadie le atrajera. No, lo pintan, los religiosos lo pintan con una cara muy bonita, con una barba muy bien recortada, con todo esto. En Él no había atractivo, pero desprendía un aroma que atraía. Señor Jesús, de tal manera que cuando Él decía, sígueme, la gente lo dejaban todo y lo seguían. Yo quiero dejar hoy todo, hermano, de verdad. Abramos nuestros corazones a este Cristo maravilloso. No en nuestra grandeza, sino Él era pequeño como en un pesebre, que le pudiésemos comer. Oh, Señor Jesús, gracias que tú viniste, no como algo grande. Señor, es algo maravilloso. El hermano Waxman Nee, él pone un ejemplo. Cuando él estuvo enfermo, dice que él tuvo que retirarse a una montaña. Entonces él comía bajo un árbol porque tenía que respirar aire puro. Él tuvo una tuberculosis bien fuerte. Ahí fue el único libro que él escribió, que fue El hombre espiritual, Waxman Nee. Por ahí en esos 6 meses que él estuvo ahí, en esa montaña, muy enfermo. Y dice que cuando él comía, los pajarillos se acercaban allí, comían las migajas. Pero dice que cuando él intentaba acoger el pájaro se iba. Y le quería dar de comer, pero se iba. ¿Por qué? Porque como que el hombre era algo muy grande al lado de ese pajarito. Entonces él pone el ejemplo de que Dios tuvo que hacerse como ese pájaro para llegar a ser ese pájaro y poder tocar ese pájaro y acariciar a ese pájaro. Qué maravilloso, queridos hermanos. Dios se hizo hombre. Él no era hombre, tenía la imagen y la semejanza del hombre, pero él no había tenido humanidad. Pero dice que el verbo se hizo carne. Y esto es algo milagroso, es algo, Señor, esto es algo para que nosotros nos dobleguemos por completo y digamos, Señor, no quiero hacer nada, ni soy nadie, yo solamente quiero ser un canal donde tú puedas fluir a través de mi vida. Entonces no vino como algo grande ante los hombres. Dice el Salmo, Éxodo 16:14 dice, y cuando el rocío cesó, Éxodo 16:14, lo voy a mencionar muchas veces en estos puntos porque todos vienen. Dice 16:14, dice, y cuando el rocío cesó de descender, dice, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Pero nos vamos a centrar en lo menudo, como hemos estado hablando. Es algo pequeño. Él vino como algo ahí en ese pesebre para que le pudiésemos nosotros alcanzar y comer. Y dice que vino, ese maná vino como algo, dice que era menuda. Oh, Señor, cómo Él se ha hecho asequible a nosotros. Había una mujer que tenía, su hija tenía demonio, era una mujer siriofenicia. Es en el capítulo 7 de Marcos, habla esa historia de que vino esa mujer a Jesús y le dijo que su hija estaba endemoniada. Por favor, echa a mi hija de lo que hay dentro de ella, le está atormentando el demonio. Y entonces Jesús le dijo, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Esa mujer era una finocericia, digamos, no era judía, pero ella vino a Jesús. ¿Y sabe lo que dijo? Qué sabiduría y qué humilde era aquella mujer. Él dijo, sí, Señor, es verdad. Yo no soy hijo, yo soy un perrillo. Dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Oh, Señor Jesús, las migajas. Aún Cristo se hizo migaja, cayendo al suelo para que los perrillos nosotros pudiésemos lamear aquellas migajas. Señor, gracias, que tú te hiciste migaja para que nosotros te pudiésemos comer. No éramos dignos, pero tú nos has dignificado por medio de tu sangre. Señor, gracias que te hiciste migaja. Tú llegaste, caíste de la mesa para alimentar aún a nosotros. Señor, y tú, por eso, Señor, queremos que tú nos dé un toque especial en esta mañana y que veamos de que tú eres maravilloso, Señor, y de que tenemos y necesitamos no que debemos, sino que necesitamos consagrarnos a ti.
Señor, para que te podamos vivir y expresarte. En esta mañana yo leía un estudio de Génesis y de verdad me volví loco cuando yo empecé a leer de que Dios le dijo al hombre, nos dio dominio sobre toda la tierra, subyugar la tierra, dice, y todo animal que se arrastra, toda bestia, se tienen que someter. Y realmente, pero el hombre perdió aquel dominio, pero hoy nosotros podemos recobrar eso porque el Rey de Gloria está dentro de nosotros. Entonces Él se hizo esa cosa menuda, pequeña, migaja, para que tú y yo nosotros le podamos comer, Señor Jesús. En el Lucas 2:12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Esto será por señal porque realmente el Dios de la gloria, queridos hermanos, estaba en aquel pesebre. No había lugar para Él en aquel mesón. Pero Dios le habló allí a aquella gente, a aquellos pastores, y vinieron para calentar al niño. Aquellos reyes magos vinieron para dar al Rey de Gloria y vinieron a adorar. ¿Cómo que vinieron a adorar a un niño? Es que era Dios, el Dios con nosotros. Un niño no es nacido, hijo no es dado, y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Era el Padre eterno, el príncipe de paz, era nuestro consejero. Ese niño que estaba en aquel pesebre era Dios, y vinieron a adorarle. ¿Y era Dios por qué? La Biblia dice, no solo al Señor adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Solo al Señor tu Dios. Él era Dios. Hermano, el Dios de gloria vino a ese pesebre para que nosotros le pudiésemos alcanzar y le pudiésemos comer. Aún Él vino como una vid. Una vid es algo muy chiquito, muy pequeño. Todo el mundo puede llegar a esa vid. Llegó a ser la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice que nosotros hemos sido injertados en esa vid, en ese pámpano, hemos llegado a ser parte de la vid. Eso es algo tremendo, de verdad. Nosotros somos pámpanos, y si tú ves una vid y ves los pámpanos, y ves el tronco, y ves las ramas, y ves el fruto, tú dices una vid. Aún el pámpano llega a ser parte de la vid. Nosotros éramos ramas silvestres y fuimos injertados en el buen olivo. Esto es glorioso, de verdad. Esto necesitamos 7 mensajes para dar solamente la mezcla de Dios con el hombre. Es decir, Dios se mezcló con el hombre y el hombre con Dios, y llegamos a ser uno con Él. Como dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y Él vino y se mezcló en nuestro espíritu y entró dentro de nosotros, y nosotros fuimos injertados en el buen olivo, en el buen árbol. Y dice, en el 6:35 también dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es algo maravilloso. Ahí terminamos ese punto F, que es maravilloso. Una cosa menuda, pequeña, ¿verdad? Como el vino. Y tenemos realmente, también hay una parte, no sé si acordáis en Jueces, que en el capítulo 9, muchos árboles vinieron a varios árboles frutales y dijeron, reina sobre nosotros. Ese Cristo no vino como a reinar, sino Él vino a servir. Yo no he venido sino a servir, a realmente a servir. Él no vino como algo grande, sino a servirnos. Y entonces dice que le dijeron los árboles, le dijo al olivo, dice, ven y reina con nosotros. Y le dijo el olivo, he de dejar yo mi aceite, con el cual, con mi aceite se honra a Dios y a los hombres. Y el aceite vemos que está tipificado como el Espíritu. Es maravilloso. Aún Cristo vino como el Espíritu vivificante, como ese aceite divino. Voy a dejar yo de ser este olivo que produce aceite que agrada a Dios y a los hombres. Y entonces, como no, el olivo despreció, no quiso ser grande. ¿Quieres ser tú grande? ¿Y reinar en todos los árboles? El olivo no quiso. Y también después vino, aquí viene, dice, honra a Dios y a los hombres, dice, para ir a ser grande sobre los árboles. Y después vino a la higuera, y le dijo a la higuera, ven y reina con nosotros. Y dice,
¿He de dejar yo mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles? ¿He de dejar yo mi dulzura? Cristo no dejó su dulzura para venir a ser como un rey, sino Él vino como dulzura para agradar a los hombres y a Dios. Y también le dijo a la vid, vid, ven, reina sobre nosotros. Dice que la vid le respondió y le dijo, ¿he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres? Eso le dijo la vid. Todo eso está en el capítulo 9 de Jueces. Así que, hermanos, nosotros no agrademos, no queramos ser grandes, porque nosotros podemos agradar a Dios y a los hombres. Así que, Señor Jesús. Entonces estamos en la letra G, entramos ahora. Dice que el maná es fino. Hemos visto que el maná era algo menudo, pequeño, pero ahora también el maná es algo fino. Digamos que nuestro Cristo es tan fino, tan maravilloso. Dice, el maná era fino, lo cual indica que Cristo es parejo. ¿Qué quiere decir parejo? Que no está en desacuerdo, que no está desaparejado, ¿no? Es algo más perfecto. Dice, es parejo y equilibrado. Él es equilibrado, Él no era algo extremista, sino Él era bien parejo y bien equilibrado, Él era bien fino. Y dice que se hizo lo suficientemente pequeño como para que nosotros le podamos comer. Él era tan fino, que nosotros pudiésemos tocarlo, disfrutarlo, comerle. Otra vez dice el versículo de Éxodo, dice, y cuando el rocío cesó, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, dice que era menuda, fina. Entonces realmente nuestro Cristo realmente es muy fino, es algo maravilloso, como la escarcha sobre la tierra. Dice, y cuando se unieron, dice, y cuando se hubieron saciado, cuando Jesús realmente multiplicó el pan y los peces y le dio de comer a 5.000, era una cosa tan fina que Él alimentó a 2 millones de personas allí en el desierto. También vemos como Cristo Él vino aquí como el verdadero pan. Él le dio de comer a 5.000 varones, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y dice, y una vez que se hubieran saciado, le dijeron a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué maravilloso. Este Cristo es indesperdiciable. Él es todo aprovechable. Es tan rico y tan maravilloso. De verdad, Él es tan fino que Él tiene para incluso tan fino que Él da de comer a 5.000 y aún sobraron 12 cestas llenas. Él le dijo a sus discípulos, porque Él estaba entrenando de alguna manera a sus discípulos como ahora el Señor nos está entrenando, ¿no? Él le dijo, los discípulos dijeron, Señor, echa está fuera ya toda esta multitud porque no tenemos con qué darle de comer y ya la noche se acerca. Y Jesús le dijo, dadle de comer vosotros. ¿Cómo Él lo puede decir a vosotros en Extremadura, en Andalucía, en Castellón, en donde sea? Le diga, dadle de comer vosotros. Tanto, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer nosotros a todo este gentío, tanta gente? Y dice que Él entrenó a sus discípulos. ¿Qué tenéis ahí de comer? Pues tenemos aquí panes de cebada y tenemos 2 peces, traerlo para acá. Y dice que alzando sus ojos al cielo, o cuando nuestros ojos están puestos en el cielo, como hemos leído antes, Él era celestial y ponemos las cosas a nuestros ojos en las cosas de arriba. El Señor envía bendición y vida eterna. Y entonces dijo, gracias, Padre. Y dice, venga, dale a repartir. Y además el Señor no era incluso, digamos, como hemos visto, que Él era fino, Él era equilibrado, Él era, digamos, bien ajustado. Él dijo, recostarlo de 50 en 50, es decir, aún, Él no, venga, ahí la bus, no, Él era una persona muy ordenada. Nosotros necesitamos ser bien ordenados. Y después fueron a ir recogiéndolo. Ahí nosotros tiramos los papeles en el campo. No, Él recogía todas las cosas para que no se tirara nada. Y no. Qué bueno de verdad tener este Cristo maravilloso en nosotros. Señor Jesús. Viene la letra H ahora, también el tercer punto. Espero. Dice que el maná era redondo. ¿Esto qué quiere decir que el maná era redondo? El redondo tú no le puedes encontrar la punta final. El maná era eterno,
es decir, nuestro Cristo es eterno. Dice que el maná era redondo, lo cual indica que como alimento nuestro, Cristo es eterno, perfecto y completo, sin carencia ni defecto. Señor Jesús, por eso otra vez dice el versículo 16:14, que nos dice, y cuando descendió el rocío sobre el desierto allí, dice, y cesó de descender, dice, he aquí, en la faz del desierto una cosa menuda y redonda. Es decir, que ya no solamente era menudo, era fino, sino que era redondo. Es decir, el redondo no tiene final. Cristo es eterno, Él es nuestro alimento, Él es perfecto, no tiene escasez, no tiene fin, Él es el primero, el último, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el Señor de señores, Él lo es todo. Así que Él es algo maravilloso. Él es redondo, es algo que no tiene principio ni tiene fin. En Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir? Él era eterno, Él estaba allí con ellos, pero antes de que Abraham fuera, Él ya era. Él le está diciendo ahí de que Cristo es nuestro Dios eterno. Qué maravilloso, aunque Él tenía, estaba vestido, tenía ese vestido de carne, de hombre, que tanto en Romano como en Filipenses dice que era en semejanza de carne de pecado. En Él no había pecado, en Él no se halló engaño en su boca, Él no amenazaba, sino Él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Y ahí en 1 Pedro nos dice claramente, dice, modelo nos ha sido dejado para que ahora nosotros podamos andar en sus pisadas. Nosotros andemos en sus pisadas. Quiere decir que hoy lo que hay dentro de nosotros es para alimentar a 5.000 y aún sobra 12 cestas llenas. Hermano, dentro de nosotros hay una fuente inagotable. Por eso Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, en Juan 7:36-37, Él dijo, Él se levantó y dijo, alzando su voz, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto decían del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Él todavía no había ido a la cruz, pero una vez que iba a ir a la cruz iba a ser glorificado. El Espíritu que había dentro de él, todo inclusivo, iba a ser liberado para entrar dentro de nosotros y ser ríos de agua de vida. Así que hoy dentro de nosotros hay ríos de agua de vida. Oh, ya son casi cerca de las 12, tengo poco tiempo más, 5 minutillos hago, a ver si lo termino. Entonces, antes de que Abraham, dice que él ya era. Y el punto número 4, ahí dice que el maná es blanco. También dice la Biblia de que el maná era blanco. Dice, lo cual muestra que Cristo es limpio, es blanco, dice, vuestros pecados, cuando dice, aunque sean rojos, serán como blanca lana. Él cuando viene como blanco. Eso significa de que Él es limpio. Cristo es limpio y puro, por eso Él nos está purificando y lavándonos por medio de este alimento y purificando con el lavamiento del agua en la palabra. Esta palabra que es Cristo mismo nos está limpiando. Él es limpio y puro, sin mixtura. Mixtura quiere decir sin mezcla. Él es 100% Dios, Él 100% divino. En Él no había engaño. Él fue tentado en todo, pero fue librado por todo. Él aún fue probado en todo y aprendió la obediencia y todo por medio de Él. Incluso el Padre lo disciplinó, pero Él era puro, Él era limpio, Él era sin mixtura alguna. Señor Jesús, dice en el 16, ahora en el capítulo 16, pero en vez del 14, en el 31, en el versículo 31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Es decir, cuando vino, que maná significa, ¿qué es esto? Lo llamó maná. Dice, y era como semillas de culandro, blanco, dice blanco, y su sabor como de hojuela de miel. Es decir, que era blanco y su comida era dulce, era como miel. Es decir, Él era puro,
Él era limpio, en Él no había mixtura. Señor Jesús, en el Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, como plata refinada en horno de tierra. Dice, purificada 7 veces. Es decir, que esa comida era purificada 7 veces. Como horno, dice, como la plata en horno. Es decir, fue limpia, Él era limpio, Él era transparente, Él era blanco. Dice el 119, 140, dice, sumamente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Amamos la palabra de Dios, Señor Jesús. En 2 de Corintios 12, en 2 de Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice que él advierte y dice, pero como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo aún temía. Por eso, hermano, tenemos que temer de que el enemigo, la serpiente con su astucia nos engañe. No podemos ser engañados, no podemos ser distraídos, no podemos ser... realmente necesitamos ser consagrados totalmente al Señor. Ya el último punto, rapidito, el 10 puntos ya de este, dice que el maná es como escarcha, lo cual significa de que Cristo no solamente nos refresca y nos da refrigerio, sino que también mata todo lo negativo en nuestro ser. Cuando nosotros comemos este maná, nosotros somos limpios, nos descontamina, nos purifica, nos santifica, nos llena de la palabra de Dios y sale todo veneno dentro de nosotros. Todo, por eso dice ya Juan el Bautista, necesario es, Señor, de que yo mengüe para que tú crezcas. Así que realmente, hermano, nosotros necesitamos realmente comer a este Cristo para que seamos limpios y descontaminados por completo. En Proverbios dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Qué quiere decir el que ahorra sus palabras? No hablemos mucho, de verdad, sino la palabra necesaria para dar gracias a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida, dice, creo que es Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que es necesaria para dar, ¿qué? Dar gracia a los oyentes, dar Cristo a los oyentes. Por eso dice que tus palabras tienen sabiduría. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Así que, hermano, yo aquí ya acabo esta palabra. Todavía queda otros 5 puntos más en cuanto a lo que es el maná, lo que es Cristo para nosotros. Esto realmente es un alimento inagotable. Cristo, como decía Redondo, es eterno. Esto no tiene principio, no tiene fin. Es algo maravilloso. Él es fino, hermano. Que seamos nosotros finos, que Cristo se exprese en cada uno de nosotros, que nosotros expresemos esa ternura, esa templanza con los hermanos, con el mundo. Dice que realmente nosotros no solamente tenemos que amar a nuestros hermanos, sino Cristo vino a amar al mundo. Es decir, que nosotros, si nos limitamos solamente a nuestros hermanos, sino nosotros tenemos que amar a nuestros vecinos, ni aun rasgos sociales, ni nada, ni altas sociedades. Nosotros todos, dice que de tal manera amó Dios al mundo, cuando dice al mundo, todo, ahí entra todo. Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias, Manuel y hermanos ahí de todo, por una vez más permitir de poder liberar mi espíritu de verdad y compartir estas inescrutables riquezas de Cristo. Manuel, muchas gracias. Pues nada, como siempre, gracias a ti por haber estado ahí, porque una semana más hemos podido escucharte y hemos podido pues ser edificados, ¿no? A través de la exposición de la palabra. Te emplazamos para el próximo jueves. Pues para el próximo jueves posiblemente sí, también estaré por aquí. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, y gloria al Señor, hermano. A ti, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Amén, adiós. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas,
un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.